Tengo una palabra que se encuentra en Efesios capítulo 4, versículo 17, y dice así la palabra del Señor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad que le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. La palabra de Dios nos enseña que siempre tenemos que enseñar la verdad. Jesús es la verdad, entonces Él nos transmite su palabra tal como está escrita. No la podemos adulterar, no la podemos disfrazar, no la podemos alivianar, porque el Señor nos enseña su palabra para que corrijamos nuestra vida delante de Él, para que ya no seamos como la gente del mundo, como la gente, como los gentiles, como aquellos que no conocen al Señor, sino que ahora tenemos que andar en una vida nueva y ser guiados por su poder, ser guiados por su palabra que nos enseña cómo debemos andar, de qué manera tenemos que andar en su camino, cómo debemos ordenar nuestra vida, porque el Señor nos ordena. Y a veces vamos a predicar a una iglesia y quizás nos llegan a decir, no, fíjate lo que predicas porque hay nuevos. Y las personas que son nuevas entienden la palabra de Dios cuando se explica con claridad y con lo que el Señor quiere para nuestra vida. Muchas veces los que no quieren escuchar la verdad son las personas que tienen tiempos en el camino. ¿Por qué? Porque la mente está entenebrecida y no quieren corrección, no aceptan la corrección. Pero aquellos que son nuevos la aceptan, yo lo noté, lo aceptan con naturalidad, la palabra del Señor. Fijémonos, les voy a poner un ejemplo. Cuando plantamos una planta, cuando es chiquita, tenemos que poner unos palillos, tenemos que atarla, aferrarla bien y guiarla para que crezca bien derecha desde el principio, desde su nacimiento, para que esa planta, cuando sea un árbol, crezca bien derechito. Pero si la dejamos así nomás, libre y que crezca torcida, después, cuando la planta crece, no la podemos enderezar. Ya va a costar más enderezarla. ¿Por qué? Porque ya está torcida. Y si quizás la queremos enderezar cuando está grande, la planta se va a quebrar. Y si no la regamos, y si no la limpiamos de esos pastizales que crecen, hasta la pueden ahogar a la planta y se va a secar. Y eso es lo que le pasa en muchos creyentes. La planta no se riega, no se le enseña la palabra de verdad, y no la regamos, no le sacamos esos pastizales que le hacen daño y no le damos ese alimento sólido, ese abono que necesita la tierra, la planta se seca. El creyente es un creyente que está seco. ¿Por qué? Porque no le enseñamos la palabra de verdad. Y la palabra de verdad tenemos que enseñarla tal cual está escrita desde el principio. Y esa semilla va a crecer y va a dar mucho fruto. ¿Por qué? Porque tiene palabra contundente. Está enseñado en la buena enseñanza, en la buena doctrina, la sana doctrina, que es la palabra de nuestro Señor Jesús. Esa es la palabra que tenemos que enseñarle a las personas. ¿Para qué? Para que ya no anden como eran antes. No, ya va a cambiar, ya lento. No, hay que enseñarle directamente la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque si dejamos libre que la persona crezca como crece, va a crecer mal y después no podemos corregir. ¿Por qué? Porque ya está mal enseñado. Una persona que ya está mal enseñada, no, como si yo pensé que era así, porque me enseñaron que era así, y no era así. La palabra del Señor hay que enseñarla como el Señor nos enseña. El Señor nos enseña en su palabra. Ya no debemos andar como cuando no teníamos al Señor, sino que ahora tenemos una vida nueva, una vida en santidad, una vida que vamos acomodándola a lo espiritual. Cuando éramos niños necesitábamos vianda
necesitamos leche espiritual, dice la palabra del Señor. Pero llega un momento que de a poco, cuando el niño va creciendo, le empiezan a dar de a poco alimento sólido. Entonces, ahí el Señor nos va a fortalecer. Pero si no nos damos alimento sólido y seguimos con la leche, ya en nuestro estómago se acostumbra a comer liviano, y después cuando nos quieren dar alimento sólido nos cae mal. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a leche y estamos débiles, quizás 50 años en el camino del Señor, pero seguimos débiles en la fe. Dios te bendiga.